Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto tener un nuevo encuentro con ustedes. Ya hacía tiempo que no lo teníamos, por lo que lo hago ahora con mucho cariño, pero con gran respeto. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante basado en la Biblia, la cuestión de las imágenes. Pero antes de empezar a hablar sobre eso, quisiera hacer una breve reseña en qué consiste la Biblia, qué es y cómo la debemos de leer, porque no es suficiente aprendernos los textos de memoria y desconocer muchas corrientes, muchas tradiciones, muchas interpretaciones alrededor de la Biblia y sobre todo no conocer quiénes han trabajado sobre la Biblia. La Biblia indudablemente fue escrita por aquellos a quienes Dios inspiró divinamente para que plasmaran su palabra. Pero ha habido muchos otros tantos hombres y mujeres que han trabajado sobre la Sagrada Escritura, pero no para agregarle ni interpretar en su forma o a su manera las cosas que a ellos les han convenido. No, es para hacer un mejor uso de la Santa Biblia. Fíjense, simplemente esta Biblia tiene 47 años. Yo aún no me ordenaba. Yo la forré en cuero y se ve lo gastado del cuero. Las hojas están deshojadas. Ya va a cumplir 47 años. Ahora sí que mi Biblia cuando cumpla 50, pues hombre, hasta le vamos a hacer una fiesta, qué caray, si Dios me lo permite. Porque ha sido un instrumento de fe, de amor, de esperanza, un instrumento de estudio y un instrumento para mi vida espiritual. En ello he encontrado las cosas más grandes del amor vivo, del amor misericordioso de Dios. En ello he encontrado, ¿por qué no decirlo?, las promesas, las palabras que Dios me ha dado a mí, que Dios me ha prometido, y por lo tanto es invaluable esta Biblia, esta santa palabra de Dios. Yo la compré en el 15 de agosto de 1973, aquí en la Ciudad de México, cuando todavía vivía en León, Guanajuato, de donde soy originario. Así que imagínense, como les digo, ya tiene 47 años. Y conforme la he ido leyendo, estudiando, ya la leí toda, ya la estudié toda, y sin embargo sigue siendo enriquecedora, pero interpretada de una manera genuina y original y auténtica, basándome en la sana doctrina de la Iglesia, a quien se le entregó la Biblia, tal cual como la conocemos nosotros, los cristianos, que profesamos la fe santa y católica. En otra ocasión hablaré sobre eso, pero que somos los cristianos auténticos y verdaderos cristianos. ¿Quién formó la Biblia? La Biblia la formó la Sagrada Iglesia. No la formó nadie más. La primera parte de la Biblia, llamada Antiguo Testamento, la recibió del pueblo judío. Y la segunda parte, llamado Nuevo Testamento, se fue formando en los 150 primeros años de la existencia de la Iglesia, cuando ni de chiste había ninguna secta protestante. Las sectas protestantes llegaron hasta el año 1521 con Lutero, y a partir de ahí el fenómeno del espejo que se rompe se ha hecho una fragmentación tal que lo único que han hecho es confundir la verdadera enseñanza de la Biblia, que lo único que han hecho es confundir y dividir el santo nombre de Jesús. Entonces quedamos en que la Iglesia forma la Biblia. Nuestra Biblia católica tiene 73 libros, mientras que las Biblias protestantes tienen 66. Imagínense ustedes qué mutilación le han hecho a la Biblia las sectas protestantes, cristianas, los testigos de Jehová, los mormones, que tampoco no le dan tampoco su debida importancia, porque creo que ellos le dan más importancia al libro del Mormón, según ellos, del profeta Mormón. Sin embargo, la Biblia no registra ningún nombre que algún profeta lo haya tenido. Una vez que la Iglesia
recibe la Biblia y forma el canon bíblico, como les digo, 73 libros claramente especificados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La Biblia ha sido una norma eficaz, constante, para iluminar, para hacer la luz de la iglesia y de innumerables santos y santas de Dios que han entregado su vida al servicio de la iglesia. Lo que ignoran los hermanos separados, porque es lo primero que nos dicen: oiga, ¿y usted ya leyó Éxodo 20? Como si no supiéramos que la Biblia estuviera dividida en capítulos y en versículos. ¿Sabrán ellos quién dividió la Biblia en capítulos? Y que primero fue la división de la Biblia en capítulos, cuando todavía no existía ninguna iglesia protestante. ¿En qué año fue esta división? En el año 1226, por el sacerdote Esteban Langton. La Biblia no nació con capítulos. Fue la obra completa, total, de toda su vida, de este gran sacerdote, Esteban Langton. Y fíjense bien, solamente 325 años después, con otro sacerdote y un hermano cristiano, hasta el año 1551 y 1555, es decir, 325 años después de Esteban Langton, se dieron a la tarea de dividir esos capítulos en versículos. Así que nosotros los sacerdotes sabemos muy bien si fue la obra de dos hermanos sacerdotes nuestros, y este protestante pues ha de haber sido un protestante muy ecuménico que fue capaz de trabajar con un sacerdote. Cuando nosotros en la calle o se dan cuenta que somos sacerdotes, no se diga con la constancia con la que voy al Seguro Social, en cuanto me encuentro un hermano separado, cristiano o testigo de Jehová, luego viene el desprecio: a mí no se acerque, conmigo no quiero usted se acerque, yo no necesito nada de usted. Ah, caray, llegarán días en que llorarás porque le dijiste eso a un sacerdote. Llegarán días, y son palabras proféticas, porque Dios no se queda con nada. Entonces este protestante debe haber sido grande, debe haber sido espléndido, que yo creo que nada más se designaba como un protestante, pero realmente toda su obra también fue católica, al trabajar con el sacerdote Santos Pagnini. Así que ellos le dieron la división de capítulos y de versículos, con la diferencia de 325 años. El primero 1226, el segundo 1551. Entonces la Biblia estaba completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tristemente, cuando la Biblia es utilizada por los hermanos separados, cuando ellos llegan, cuando ellos irrumpen en la historia, con Lutero y con todos sus compañeros, Zwinglio y Calvino y todos ellos, y se empieza a despedazar la fe de la iglesia por parte de ellos, toman las Biblias y hacen incluso sus interpretaciones. Surgen por aquí, por allá, por todos lados, en aquellos años, diversas versiones de la Biblia. Entre ellas está la de la Reina Valera. Claro, al separarse la Iglesia Católica en Inglaterra de la Iglesia Católica Romana, y todos sabemos por qué se separó, ciertamente no fueron por faltas de la Iglesia, de ningún modo, de ninguna manera. Fue el rey Enrique VIII quien, con el poder que tenían los reyes en aquel entonces, como algunos presidentes hoy en día, pues hizo gala de su desprecio a la Iglesia Católica y separó a la Iglesia de Inglaterra, llamándole la Iglesia Anglicana. ¿Cuántos hombres y mujeres dieron su vida ante esta situación? Mucho. A veces a la iglesia se le acusa de cantidad de cosas y no se pueden a pensar, ¿verdad? Como es el caso de la matanza del rey Enrique VIII, la matanza de Lutero, y en fin, muchas otras situaciones adversas, negativas, en todas las sectas protestantes,
y nadie pone el dedo sobre la llaga. Solo cuando se trata de la Iglesia Santa y Católica. A veces hasta por faltas ni siquiera cometidas. Como ahora que pidamos perdón por la conquista. No, estamos agradecidos por la conquista. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Cosas muy positivas, bellas, hermosas. Toda la artesanía de Michoacán, todo el trabajo de Nayarit, todo el trabajo en Yucatán, grandes hombres y mujeres, nomás por mencionar algunos. Fray Pedro de Gante, el Padre Quino, es otro de tantos defensores de los indígenas, el Obispo Parada en Yucatán, y así podríamos seguir señalando muchos más que no terminaríamos. Entonces, ya con esos antecedentes, veamos lo que los hermanos separados nos dicen. En Éxodo, luego, ¿ya leíste Éxodo 20? ¿Ya leíste Éxodo 20? Pues sí, ya lo leí y lo he leído muchas veces, pero como sé interpretar la Biblia, no le doy la misma definición que tú, porque me valgo de lo que me dice mi iglesia, me valgo de la santa palabra de Dios. Tengo que descifrar, definir, buscar verdadera y auténticamente el significado de las palabras. Éxodo 20, ¿qué nos dice? Vamos a ver en este momento con mucha claridad lo que nos está diciendo el Éxodo 20. Y ahorita voy a hacer otra aclaración, pero primero leo. Entonces pronunció Dios todas estas palabras: yo Yahvé soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de las tierras. No te postrarás ante ellas. Y continúa la lectura. Éxodo 20. Ah, caray. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Miren, si a la iglesia le dañara esta parte de la santa palabra de Dios, ella que formó la Biblia, ¿por qué no iba a quitar este texto, estos versículos? ¿Por qué no los desaparecía de un golpe y plumazo? Tan fácil como eso. Lo podía haber hecho. Sin embargo, no lo hizo. Nada de lo que hay en la Biblia daña a la iglesia. Ni las limosnas, ni los santos, ni los hermanos de Jesús, ni las esculturas, ni las imágenes. ¿Le hubiera dañado? La iglesia lo desaparece. ¿No lo hubiera podido hacer? Claro. Si los protestantes desaparecieron 7 libros, entre ellos el libro que no les gusta, que es el libro de los Macabeos. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque ahí dice con mucha claridad que oremos por los difuntos. El santo profeta rey David hacía ofrendas al templo para que los sacerdotes del pueblo de Israel hicieran oraciones, ofrecieran sacrificios, oraciones por el eterno descanso de aquellos que fallecían, sobre todo en la defensa de la patria. Y ese libro lo desaparecieron. Como otros tantos, dense la tarea de buscarlos. Ya les di una pista, Macabeos 1, Macabeos 2. Entonces lo mismo podría haber hecho la iglesia. Si los protestantes lo hicieron 1500 años después, ¿por qué la iglesia no lo hubiera hecho desde el principio? Porque desde el principio la iglesia le dio culto a los mártires. Los enterraban piadosamente, no los dejaban abandonados, ponían el nombre en sus lápidas. Y muy pronto se empezaron a ofrecer oraciones, sacrificios, misas por su eterno descanso. Así que debemos de saber interpretar qué significa este texto. Y con la misma Sagrada Escritura vamos a comprobar a qué se refiere el texto y cómo Dios permite indudablemente que se hagan imágenes de lo que hay arriba en el cielo y de lo que hay debajo de la tierra. Para esto, y en este primer punto, vayámonos a Éxodo 25. Estamos en Éxodo 20. En Éxodo 25 vemos claramente
la construcción del arca de la alianza, la forma y la manera en que tenía que ser adornada. Cómo era de oro macizo el arca de la alianza, que contenía la santa palabra de Dios y que además lo hacían con una reverencia y un respeto total. Bailaban incluso alrededor del arca y a ninguno se le tachaba de idólatra. Lo que ahora podríamos interpretar ese baile alrededor del arca, nuestros sembradores, nuestros vaqueros, nuestros santiaguitos, hermosas tradiciones que no se deben de perder, que ojalá continúen. El Señor Dios en Éxodo 25, y dense a la tarea incluso hasta de buscar los versículos. Yo lo tengo abierto aquí en mi Biblia. Ahí el Señor manda cómo se debe de construir 2 ángeles de oro macizo de lado a lado del arca, mirándose ellos de frente con las alas extendidas. No, y que se les trataba con mucho respeto. ¿No son los ángeles criaturas de lo que hay arriba en el cielo? ¿No decía la prohibición del capítulo 20 del Éxodo: no te harás escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo? Entonces, ¿de qué se trata esto? Los candelabros, las medallas, las filacterias, todo aquello que nos va recordando la santa palabra de Dios, que se hacían y que eran muy importantes. Vamos entonces ahora a Números 21, capítulo 21, versículo 4, en donde se nos narra de la serpiente de bronce. El pueblo de Israel sale en una peregrinación cuando fue liberado de Egipto, y empiezan a vagar, a peregrinar en pos de la patria prometida. El pueblo se cansa, por supuesto, hace falta agua, alimentos. Dios les ha mandado el maná, pero incluso el pueblo empieza a manifestar su descontento porque dicen que ya están hartos de ese pan. Y entonces Dios les manda serpientes abrasadoras. Fíjense que el término abrasador tiene la misma raíz que serafines. Es una cosa muy curiosa, porque una vez que el pueblo se arrepiente, entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, una serpiente abrasadora, un serafín. Curiosamente es una serpiente, pero es un serafín, y la pondrá sobre un mastil. Y todo aquel que haya blasfemado en contra de mí, pero que se arrepienta y mire la serpiente, quedará sano. Y así fue como pasó. ¿Qué vería el pueblo? ¿La serpiente o el serafín? Por la raíz misma del idioma hebreo. Una serpiente o un serafín. Como quiera que haya sido, ninguno de ellos dijo: este es Yahvé Dios. Vemos muy claramente en un pasaje de la Sagrada Escritura, cuando en ese peregrinar por el desierto el pueblo se desvía y manda hacer un toro de oro con sus joyas que traían. Ahí el pueblo sí se va por un lado totalmente contrario al amor de Dios, al servicio de Dios, a los preceptos, a los principios que tenían en su fe religiosa, y adoran al buey, al animal, y bailan alrededor de él. Pero lo hacen con ese propósito porque es un Dios que ellos han creado. Así lo dicen. Mientras que todos los demás elementos son muy claros porque nos están haciendo referencia de Dios. Es Dios quien lo está mandando. Entonces ya tenemos una figura de lo que hay arriba en el cielo, ya tenemos una figura de lo que hay abajo en la tierra. Entonces, ¿Dios qué estaba tratando de decir? Que el hombre y la mujer se puede valer de aquellas figuras, signos que nos han sido regalados por Dios para que descubramos su amor vivo, su amor misericordioso. Nadie en el pueblo dijo que la serpiente, que los ángeles, que el arca de la alianza, los candelabros, que eran magníficas esculturas, decían que era Dios o que tenían algún poder propio. Está claro que la serpiente de bronce, serafín, tenía algún poder, el poder de Dios, no el poder en sí mismo.
Todo aquel que mire la serpiente, porque se ha arrepentido y quedará sano. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciéndole al pueblo? Que no se hiciera dioses ajenos. Además, el pueblo, y hay que comprender ese contexto en la cultura de Israel, vivía rodeado de pueblos paganos, que lo mismo adoraban al rey trueno que al rey muerte, que al dios de la muerte. Lo mismo adoraba al dios del agua que al dios del árbol. En fin, tenían toda una serie de dioses en los que Dios les advierte claramente que no se metan con ellos. Incluso que me acuerde yo, no hay ninguna parte que Dios lo prohíba precisamente eso, ¿no? Con precisión. No prohíbe, sino simplemente que no se postren ante Él, que no se vayan en pos de los pueblos paganos y adopten sus dioses, desplazando a Yahvé nuestro Dios. Y fíjense, queridos hermanos, hay otras muchas citas, pero no se trata aquí de que yo les diga una y otra. Quédense con esas dos o con las tres que he mencionado. Éxodo 20, está claramente la prohibición, pero ¿a qué se refiere? Segundo, la creación de figuras angélicas, de figuras del cielo, la creación de figuras de la tierra. Todas ellas nos van a llevar a orientar al Dios vivo y verdadero, Yahvé nuestro Dios, que otro día les voy a hablar del santo nombre de Dios, Yahvé. Como les voy a hablar todavía de muchas cosas más, Dios me dé licencia y los muchachos tengan la paciencia de grabarme. Ya para culminar, hay una cita muy hermosa en Lucas 21. Necesito los lentes, me pongo los lentes, me tengo que acercar la Biblia, pero me pondré los lentes, porque es de las Biblias con la letra chiquitita, pero no la quiero cambiar porque, pues imagínense, 47 años con ella, es toda una tradición. Tiene anotaciones por todos lados. Aquí tengo yo materia para hablarles de una cosa, de otra, significados de las palabras, simplemente la palabra conocer. Alguna vez se las he dicho en la Biblia, en las predicaciones de las misas y en muchos otros lugares, cuando he dado círculos bíblicos. Entonces, en Lucas 21, ¿qué nos dice Lucas 21? Fíjense, me voy a acercar la Biblia para poderlo leer yo. Vamos a ver. Jesús estaba viendo en la fachada del templo la ofrenda votiva que lo adornaba. Esta ofrenda votiva que adornaba la fachada del templo consistía en imágenes de hombres y mujeres, árboles, plantas, animales, camellos. Y hubiera sido una muy buena oportunidad para que Jesús ahí hablara sobre las imágenes. Y sin embargo no lo dijo. Más bien utilizó ese momento para hacer una profecía. Llegarán tiempos en que ustedes se darán cuenta que no quedará nada de esto. Y hablando precisamente de la destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra. Pero acuérdense que Jesús es el templo verdadero de Dios. Pero no por eso le faltó el respeto al templo o lo despreció. Él sabía que era el templo verdadero de Dios y en esa misma medida, en ese mismo sentido, nosotros somos los templos vivos del Espíritu Santo. Pero no significa que por eso tengamos que despreciar el templo, el cuerpo, la corporeidad, porque es un elemento muy vivo para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo. Destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y muy poco tiempo después, inmediatamente, los apóstoles se dieron cuenta que hablaba del templo de su cuerpo. Así que ahí tuvo esa oportunidad magnífica de hablar y despotricar en contra de las
imágenes y no lo hizo. Porque nadie en su pueblo, nadie en su tiempo interpretaba que esas imágenes que adornaba la fachada del templo eran Dios. Ni nadie se detenía a darle culto. Podían admirar esa misma ofrenda como lo hizo Jesús, pero no se iba a malinterpretar. Otra cita bíblica que ya les encargo que ustedes la busquen, o que es muy conocida cuando menos de memoria, cuando le presentan un billete de una moneda romana. ¿Qué imagen aparece aquí?, les dice Jesús. Y contestaron, la imagen del César. ¿No creen que hubiera sido esa una situación muy conveniente para que no solamente se pusiera en contra del Imperio Romano, sino que también usando eso se pusiera en contra de las imágenes? Por supuesto que sí. Jesús no era ningún tonto. Jesús es la inteligencia misma, es la inteligencia por excelencia. Pero si no utilizó esa moneda para destruir las cosas bellas y buenas de la vida, sino que nos dio una lección inigualable, pues eso es lo que tenemos que ver. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En definitiva, no está mal que tengamos las imágenes de sus santos, de Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, las imágenes de todas las personas que amamos, que queremos. ¿Quién no tiene la imagen de su papá, de su mamá, del Padre Ricardo, junto con las imágenes de nuestro Señor Jesucristo? Yo no vengo y no me postro aquí, no me postro ante ninguna de esas imágenes. Reconozco la presencia de Dios en este lugar como la presencia de Dios en toda la casa, arriba y abajo, en mi cama, en mi cuarto. Rezo aquí en este comedor, rezo en mi recámara, voy a la cocina, rezo también ahí. Mi vida es una constante oración. Cada cosa que veo, cada imagen, cada cosa que está aquí como un recordatorio vivo del amor de Dios, me recuerda precisamente al Señor nuestro Dios, al Dios vivo y verdadero por quien vivimos, somos y existimos. Qué bella imagen de nuestro Señor. Tiene 4 cápsulas con tierra de Getsemaní, de la tierra donde hizo Jesús oración. Este crucifijo nos lo trajeron de Jerusalén y vean qué bello, qué bueno. Su belleza, sus reliquias, no me dicen que este sea Jesús, pero me recuerda a Jesús. Eso tiene que estar muy claro. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pero les voy a dar también la bendición y lo voy a hacer con este Cristo. Ya hablaré también sobre la bendición, porque también hay algunos hermanos separados. No somos nadie para bendecir. Pues qué mal has interpretado la Biblia. Les voy a hablar de la bendición, ese va a ser otro tema. Ya me están recordando los muchachos cuáles temas he prometido, pero muy pronto lo haremos, no se preocupen. Hay más tiempo que vida, así que lo vamos a hacer. Apréstense a recibir la bendición con este Santo Cristo de Jerusalén, que además trae las 14 estaciones por la parte de atrás, y le pido a Dios que los llene principalmente de su amor, de la salud, vida, paz, gracia y bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y así permanezca para siempre. Amén. Y así como ves una foto de mis papás, de nuestro Padre Ricardo, beso con mucha reverencia también ese Santo Cristo, porque es la mejor foto que tenemos de nuestro Señor. Que ese es otro muy buen tema, porque los hermanos separados nunca quieren tener a un Cristo crucificado. Y nada más les recuerdo que el libro de Gálatas nos dice con mucha claridad: oh insensatos Gálatas, ¿quién los ha hecho cambiar? ¿Quién los ha fascinado? Ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo y crucificado. Quédense con eso,
para nuestra próxima plática. Pueden ser de los hijos de los hermanos de Jesús, pueden ser de los santos. Puedo juntar 2 o 3 temas para que ustedes no se cansen. Muchas gracias por su atención, que Dios me los bendiga. Les doy un gran abrazo con mucho cariño, pero con mucho respeto. Que Dios me los bendiga.